Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es La Medusa Rosa. Mi nombre es María Fernanda Alexander y estamos como en cada programa compartiendo con Olix Morimoto. Olix, ¿cómo estás? Hola Fer, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Como siempre, muy bien, muy contenta. Con toda la actitud como debe de ser. Oye Fer, ¿y qué te parece entonces, si ya estamos entrando en calor, si vamos a ver a nuestro invitado del día de hoy? Me parece perfecto. Vamos a ver quién es. En este episodio de La Medusa Rosa nos visita Óscar Álvarez Freeman, director de Editorial Alebrijes, que viene a platicarnos sobre cómo funciona una casa editorial independiente. Pues como ya vimos, está con nosotros Óscar Álvarez Freeman, el director de la Editorial Alebrijes. ¿Cómo estás, Óscar? Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. No, al contrario, gracias a las dos y un placer, estoy contento, nuevamente ya preparándonos para grandes cosas y pues por supuesto bien acompañado como siempre. Pues mira, el día de hoy vamos a conocer un poco de esta editorial y un poco de los gustos de Óscar. Óscar, quisiéramos iniciar esta entrevista y que nos cuentes cuándo empezó este gusto por la literatura, cómo fueron tus primeros acercamientos a las letras cuando supongo aún eras muy pequeño y qué fue lo primero que empezaste a leer. ¿Cómo empezó esto? Tuve la suerte, bueno, la bendición de que tanto mis abuelos como mis papás eran gente lectora, les gustaba leer. Entonces, en casa, gracias, siempre tuvimos montones de libreros. Uh-huh. Muchos libros, muchas cosas que leer. Obviamente muy pequeño no tenía ni idea de lo que tenía yo ahí. Con el tiempo descubres el tesoro que eso es. En mi caso, muy particular, siempre tuve con mi padre, que adoro, que en paz descanse, una competencia. Si él jugaba ajedrez, yo aprendí a jugar ajedrez para poder jugar con él y ganarle. Y yo lo que veía de él es que leía. Entonces yo tenía que leer más. Entonces íbamos marcando en el librero, en el más grande de la casa, cuál libro íbamos leyendo. Entonces, poco a poco fui acercándome. Lo que teníamos pues era más los clásicos. O sea, leí mucho literatura española, literatura clásica, cuentos rusos. Sobre todo hasta que llegó un momento que encontré que era lo que a mí me apasionaba, que fue la fantasía. Tuve la oportunidad, estás hablando de los años 70, casi 80, que pude leer por primera vez El Señor de los Anillos. De ahí se me acabó. Ya todo lo mío fue la fantasía y dedicarme nada más a leer ya por placer. ¿Y cómo cuántos años tenías en ese momento? 10 años. Estabas muy 10 pequeño. años. Oye, Óscar, Sí. Quisiéramos que nos cuentes qué es una casa editorial, qué hace, a qué se dedica, porque oímos mucho de cuando nos piden un libro para comprar o que nos dicen editorial tal, pero ¿qué es esa editorial? ¿Qué es lo que hace? Ok, básicamente, nosotros como escritores, o bueno, los escritores, su trabajo más difícil, que creen, es escribir un libro, proyectar una idea y contar una historia. Pero eso de nada nos sirve si nadie nos lee. Nosotros podemos presentárselo a la familia, a los amigos, y lo van a leer, pero no genera ninguna trascendencia. No hay un canal que nos ayude a distribuir, a que mucho más gente conozca nuestras letras. Una editorial, su principal función es revisar que tu trabajo esté bien hecho, que sea publicable y lo puedas distribuir en librerías o con otros lugares. Esto es, la editorial está hecha para que se lea, sepa realmente qué es lo que tú quieres decir. Esto pues lleva todo un proceso, la corrección, el diseño, distribuirlo, prepararse para que tu libro se convierta no nada más en una idea, sino en un producto. Y como producto empezar a distribuirlo y que mucha más gente lo conozca. La editorial básicamente es el apoyo principal del autor, de pasar de ser un artista, que nunca lo va a perder, pero un artista a ser un negocio o un comerciante. Porque si el trabajo más difícil, dices, es sentarte a escribir. Después es encontrar quien te publique. Ya que te publiquen, después es venderlo. Entonces, el proceso a partir de que tú ya acabaste tu obra hasta que le llega a las manos a un lector, ese es el trabajo que debe de hacer una editorial.
Hay editoriales muy grandes, casas comerciales enormes, que lo que hacen es comprar derechos de obras ya publicadas en algún lugar, compran los derechos, traducen y distribuyen. Hay otras editoriales que lo que hacen es desde cero, desde alguien que no conoce, a llevarlo a ser pues, un poquito más conocido cada día. Oscar, justamente ahorita hablaba sobre que existen muchas editoriales. Conocemos que existen una cantidad infinita, ¿no?, de editoriales. Y en ese caso, ¿tú qué nos puedes decir de qué es una editorial independiente? Como primer punto. Y pues la otra, en ese caso, ¿tú en qué momento, o sea, cómo es la competencia? O más bien, ¿cómo es estar con otras editoriales que sabemos que tienen esa capacidad enorme, ¿no? Okay. Bueno, primero que nada, como editorial independiente, no quiere decir, porque luego se confunde, que trabaje solo. Claro. Quiere decir que no trabaja bajo las cámaras editoriales más grandes. No está registrado en una como la Cámara Editorial Mexicana, pero sí está registrado como editorial ante derechos de autor, hasta el Instituto de Indautor. Una editorial se va dando a conocer por el tamaño de su trabajo, cuántos libros ha publicado, de quiénes. Hay editoriales que son propias, que solamente publican a un autor, y el autor es el dueño. Eso es una editorial independiente también, pero el paso que sigue es publicar muchos más trabajos, más autores como independiente. Esto no quiere decir, hay algunas que no están registradas, pero el caso de Alebrijes, por ejemplo, sí está registrado en Indautor, sí puede generar códigos de barras, que es lo que te piden para distribuir en librerías, y tiene todos los canales para hacer este trabajo. La única diferencia que tenemos, sobre todo con las editoriales grandes en ese aspecto, es el alcance. ¿Por qué? Una editorial grande, comercial, hace un libro y hace un tiraje de, no sé, 100,000 ejemplares, 100,000 libros. Que hacer 100,000 libros le va a costar 10 pesos cada libro. Nosotros hacemos tirajes de 1,000 ejemplares o de 100, que esos libros nos van a costar 10 veces más. Cuando nosotros queremos meternos en librerías muy grandes, ellos nos van a pedir porcentajes de arriba del 50%. Cuando nosotros la inversión que hacemos es tan grande, no nos conviene. Entonces utilizamos modos de distribución alternativa. Estos son justamente pequeñas librerías o ferias de libro, justamente, que es lo más importante para las editoriales independientes, directamente con el público. La competencia relativa, porque sí, los costos que ellos manejan pueden llegar a competir hasta cierto punto con lo nuestro, pero usualmente somos nosotros un poquito más económicos, pero lo que siempre vas a encontrar con las editoriales independientes, cuando menos todas las de aquí en la Ciudad de México, es que cuando las encuentras en una feria, te vas a encontrar allí al editor, al ilustrador, al autor y hasta a los amigos. Entonces, y esta convivencia es bien importante. Nos toca mucho cuando salimos al interior de la República, la gente todavía disfruta muchísimo esta oportunidad de conocer al autor. Y esta es nuestra mayor fuerza con la que competimos con las editoriales grandes. Okay. Oscar, y entonces ahora platícanos cómo y cuándo nace Editorial Alebrijes. Yo tuve la oportunidad de publicar por primera vez hace poco más de 20 años para otra editorial, Editorial Prado, al cual le agradezco muchísimo la oportunidad. Pero después, al mismo tiempo, nació mi hija, hice otro tipo de vida. Pasaron algunos años y conocí a un gran amigo, gran escritor, que le mando un saludo, espero que nos vea pronto, y lo vamos a ver en la Feria del Libro del Zócalo, Cristian Chavero. Cristian Chavero es el director del editorial Sangre y Cenizas. Sangre y Cenizas era una revista. Y después hizo la revista Dark. Pero en ese proceso él también empezó a hacer libros como de regalo dentro de la misma revista. Cuando yo lo conocí, platicando, dije, es que yo quiero volver a publicar, es una experiencia que quiero volver a vivir. Él me apoya para publicar nuevamente después de más de 10 años. Cuando sale mi libro, que él me publicó, yo estaba muy contento y encontré que ese camino funcionaba. Yo imprimo 100 libros y los vendo rapidísimo y recupero mi dinero.
Se acerca un amigo y, oye, yo tengo un libro que también quiero publicar. Ah, pues vamos a hacerlo. Se acerca el amigo de un amigo y también en ese proceso se nos ocurre hacerlo de una manera más formal, generar una editorial con todos los registros y todo lo necesario, y nace de nombre Editorial Alebrijes, y nos invitan hace 10 años, vamos a cumplir 10 años justamente, a la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. La primera vez que nos presentamos nos cuatro libros. Yo estaba muy emocionado, pero nos gustó el sistema y lo empezamos a promover. Para el año siguiente ya éramos 36 títulos. Y no hemos parado, ya vamos en cerca de 300 títulos, 10 años. Oye, Oscar, y hace 10 años, ¿de qué temas eran estos primeros textos que hizo Alebrijes? Y aparte quiero que nos digas, tú estudiaste diseño gráfico, ¿verdad? ¿Yes? ¿Qué tanto también tu mano de diseñador estuvo en el inicio de Alebrijes? Uy, bueno, los 4 libros que promocionamos esa vez, el primero era La sombra de la bestia, que era una novela histórica de la época de los romanos. Uh-huh. El segundo se llamaba Nahual, de Daniel Wilson, un gran amigo, uh-huh, el cual justamente las ilustraciones de ese libro las hice yo. Yo fui el ilustrador. Presentamos Miedo, una antología mía o con otros autores, que era básicamente lo que presentaba yo, eran cuentos de miedo. Y el cuarto libro se llamaba ¿Cómo conseguir esposa y ser un buen marido mantenido? ¿Qué? Ese es haber vendido cantidad. Sí, era una crítica social, de hecho es un libro en broma y se escribió como manual para jugar con la broma. Básicamente era una crítica social a esa parte. Se vendía bien, pero era vaciado. Las chavas, todas, lo levantaban y se lo enseñaban a la pareja reclamándole como si ya lo hubiera comprado, ¿no? Y a los señores, y a los hombres, les daban a levantarlo. Pero se vendió muy bien. También las ilustraciones las hice yo, un estilo totalmente distinto. ¿Por qué es importante esto del diseño? Cuando empezamos la editorial, y a la fecha todavía funciona así, pues somos escritores, todos escritores, ayudándonos. Yo les ilustraba, yo diseñaba las páginas, teníamos a Juan Carlos que corregía, él se encargaba del maquetado para la impresión, otro de los autores leía el de otro autor, Cristian Chavero, por ejemplo, me apoyó siempre corrigiéndome. Entonces era ayudarnos unos a otros. Cada una de las cosas que sabíamos o podíamos hacer, pues la compartíamos con los demás para sacar nuestros libros. A la fecha sigo diseñando portadas, me encanta. Oye, Oscar, ¿y entonces tú qué funciones desempeñas en Alebrijes? Ha variado, pero básicamente como director de la editorial, lo primero es soy otro escritor. Okay. Yo en todas las ferias también tengo libro, también estoy vendiendo. Pero mi trabajo es dar la primera lectura a cada uno de los libros que llega para dictamen a la editorial. Nosotros no publicamos todo lo que nos llega. Me encantaría poder decir que sí, pero no. Primero lo leo, y si ese libro está listo, vamos, aunque le falte corrección, pero proyecta una idea y funciona dentro del ambiente que nosotros queremos proyectar, es sano, es útil, es entretenido, es divertido, funciona, entonces yo doy el visto bueno para publicar este libro, ¿no? Eso es lo primero. Las correcciones se dividen, tenemos algunos correctores que nos apoyen, a veces me toca a mí. Uh-huh. Igual diseñadores tenemos que nos ayude o me toca a mí. ¿Qué es lo que pasa? Como editoriales independientes, pues no tenemos mucho recurso, es ayudarnos. Pero mi principal función es, primero que nada, dictaminar la obra, uh-huh, conjuntar todo el trabajo de todos, tanto corrección, diseño y todo, para que ya esté terminado, uh-huh, y conseguir los espacios para la difusión de los libros. Como en este caso, lo que viene en la Feria del Libro del Zócalo, ¿no? Pero también librerías, otras ferias en el país. Esa es mi principal función. Y escribir todo lo que pueda. Oye, Oscar, y ahora que mencionas mucho las ferias del libro,
Pues me imagino que has ido a un montón de lugares y pues eso ha enriquecido. Pero a ver, cuéntanos algunas anécdotas de qué pasa en esas ferias de libro. Porque nosotros vamos y pues vemos como todo ordenadito, los puestos, pero más o menos qué pasa en el ambiente de esa familia de ferias de libro. Pues varía mucho, depende de la feria, ¿no? Pero nosotros, como alebrijes, tenemos la costumbre de en los stands siempre estamos los autores. Mínimo hay 1, 2, nos hemos juntado hasta 14 autores en un stand. Y ahí vendiéndole a la gente. En la Feria del Libro del Guadalajara son muy más cuadraditos, ¿no? De hecho, cuando llegamos nos dijeron, es que no pueden salir del stand. No puedes venderle a la gente en el pasillo, ¿no? Y bueno, pues lo intentamos, ¿no? Poco a poco lo fuimos haciendo, pero los mismos de la Feria del Libro del Guadalajara, esa vez estaba yo compartiendo también con Cristian Chavero, Carlos Camaleón, más todos los autores que estábamos, traíamos tal relajo, o sea, fue fiesta todos los días, que en lugar de Editorial Alebrijes, en que éramos Editorial Pachanga. O sea, no parábamos, ¿no? O sea, había días ahí en Guadalajara, el pasillo vacío y toda la gente echando relajo con nosotros. Como está el autor ahí, y algo que aprendimos en estos 10 años es que nadie vende mejor su libro que el autor. Nadie te lo puede presentar mejor. Entonces, nos ha funcionado bien. Entonces, pero siempre somos un cotorreo, porque pues justamente todos somos exactamente lo mismo, todos somos escritores, todos somos artistas, que lo que queremos es que nos compren, que nos lean. Entonces siempre traemos hay una fiesta increíble. Casi siempre me toca compartir espacio con otras editoriales hermanas también, independientes, como Cristian Chavero, Carlos Camaleón, como Deville también con Aide, y todos tenemos el mismo espíritu. Nos encanta estar echando relajo, y se nota. Van a tener oportunidad de ver varias ferias donde la gente es muy seria. Nos tocó también en minería, ¿no? Y nosotros no podemos callarnos la boca. Nosotros siempre estamos echando relajo. Tenemos de todo, desde 15 años hasta 86. Entonces, siempre tenemos algo que decir. Oscar, y en esta pues fiesta que nos dices que siempre traen ahí en las ferias del libro, los de Alebrijes, cuando pues lamentablemente se viene todo esto de pandemia y se para todo y se para venta de todo, quiero que nos cuentes tu experiencia de qué pasó de parar de un momento a otro, que hubiera cancelaciones de ventas, de ferias, todo lo que tenías programado, supongo ya material editado. Cuéntanos cómo has sobrevivido Alebrijes a esta situación y cómo la viviste tú. Ok. Pues la pandemia nos agarró saliendo de un año maravilloso. Justo antes de pandemia, el año anterior, 2019, el editorial Alebrijes tenía un crecimiento aproximado del 200%, así, constante. No parábamos. Teníamos ya ferias cada mes. Teníamos oficina con cafetería y librería en el centro y seguían llegando autores. No había nada que nos paraba. Para el 2020, que empieza todo esto, nosotros ya teníamos ferias desde enero, empezamos enero, en febrero, en marzo estábamos en Puebla, pero ya teníamos cada mes calendarizado feria hasta terminar en la FIL de Guadalajara de ese año. Estábamos justamente en Puebla, era un jueves, cuando nos dijeron, señores, se cierra, no hay más. Y dije, bueno, no pasa nada, es una cuarentena, ¿no? Un mesecito de vacaciones. Todavía me quedé ese fin de semana, lo disfruté maravillosamente ahí en Puebla, ya tenía todo pagado, pues ya estoy ahí. Me la pasé bomba. Uno de los mejores fines de semana que he tenido en mucho tiempo. Cuando regresamos, resulta que nos empiezan a llegar las cancelaciones, una tras otra. De ahí me acuerdo que íbamos a ir a Guerrero, íbamos a Acapulco, a feria, iba a ser una experiencia nueva, Michoacán. Se empiezan a cancelar.
Al principio dije, pues no pasa nada, ¿no? Poco a poco tenemos material, teníamos montones de material ya hecho y listo, pero no se solucionaba. Hicimos ese año, empezamos la locura de hacer festivales en línea. Nosotros, como Alebrijes, junto con Nicté Levián, también le mando un gran saludo, hicimos lo que fue la Cultura Vive, que fue la primer feria internacional de libros desde casa, que así le puse, y luego hicimos la Cultura Vive, que fue un festival igual en línea, multicultural. Nos funcionó muy bien en cuanto a muchísima gente, tuvimos un crecimiento rapidísimo. Después de lo que hicimos de esa feria, empezó a haber más, ya empezó a haber un montón. Uh-huh. Y no se arreglaba, y no se arreglaba, y no se arreglaba. La editorial realmente fue recibiendo los impactos, uno tras otro, porque decían, bueno, pues ya estás en casa, hacemos las ferias, pero tampoco produce venta suficiente. Y ustedes lo saben, tienen un programa, aún un programa sencillito que puedan decir ellos, ay, pues nada más lo sube a Facebook. No, eso cuesta. Tener el internet, una buena banda ancha, todo lo que se tiene que hacer cuesta. Entonces la editorial seguía invirtiendo. Uh-huh. Y no sacaba. Pasa ese año y no nos dan Feria del Libro del Zócalo. Entonces se murió. Al siguiente año fue el acabose, porque no había. Uno que otro evento se intentó, nos cancelaron como 4 eventos y para atrás. La editorial siguió produciendo para algunos autores que ellos me pedían libros, les mandaba sus libros, y pues los vendían como fuera. Pero ya no podíamos ofrecerles lo más importante de un editorial, que es la distribución. ¿Dónde lo vendo? El año pasado sí hubo Feria del Libro del Zócalo, que para nosotros fue un respiro. Fue así como que dijeron, ya vamos a regresar. Pues no, para diciembre nos la volvieron a hacer. Nos empezaron a cancelar y se cerró. Este año sí definitivamente fue terrible, muy, muy difícil para todos. Realmente tiene pocos meses que estamos pues retomando las actividades. Yo de manera personal pues me metí a trabajar, porque ya no puedo dedicarme al 100% a la editorial, por más que lo ame, pues no me da de comer. Solita no me da de comer. Uh-huh. También para los que crean que esto es un gran negocio, no. Hay que trabajarle mucho y es difícil en ese sentido. Entonces hay que completarlo. Pero ahorita, justamente, pues ya no hay más. Viene la temporada fuerte para nosotros cada año. Octubre, a partir de octubre, sobre todo las editoriales independientes, es cuando realmente tenemos mucho trabajo, mucho trabajo. Uh-huh. Me acuerdo años anteriores, hay editoriales, casi editoriales pequeñas de amigos, que solo trabajaban una vez al año. Y esto era para la Feria del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Entonces ahorita, Editorial Alebrijes sigue trabajando, sigo teniendo autores, vienen unos estrenos muy, muy padres, cosas muy interesantes, pero sí realmente el regreso como tal ya a funciones 100% de Editorial Alebrijes será en octubre. Oye, Oscar, y ahorita me gustaría que nos dijeras, en estos 10 años que llevas con la Editorial Alebrijes, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción hasta el momento que nos puedas compartir? ¡Wow! Hay muchas muy personales y todo, pero sobre todo en el sentido de la editorial. La primera vez que yo le hice, que hicimos el libro para un amigo, estuvo padre. Pero hay un autor que yo estimo muchísimo, espero que nos vea pronto, el señor Wenceslao Ayala. Es un señor que cuando llegó conmigo con su libro, él tenía ya 82 años. Su libro se llama Sirimbo, es una ranchería en Michoacán, es un pueblito. Su libro es como cuando tu abuelito te contaba cómo era el pueblo, y va pasando el tiempo hasta su época y todo esto. Escrito de una manera muy, muy bonita, o sea, literal, sentarte en las piernas de tu abuelito y que te lo contara. Cuando le entregamos su libro la primera vez, el señor Wenceslao se soltó a llorar, diciéndonos esa frase que tengo todo el tiempo conmigo. Yo creí que me iba a morir antes de ver esto, verse a él mismo como un autor ya publicado. O sea, y es un extraordinario artista, o sea, tiene canciones, se las han grabado y todo, pero ese fue su primer libro. A la fecha ya tiene 4 con nosotros, ahí sigue dándole, ya le gustó. Esa fue la primera anécdota, y ese momento, cuando abres tu casa
y ves tu libro publicado por primera vez, fue una de las razones por las que hicimos este editorial. Yo tuve la oportunidad de vivir eso hace ya muchos años, más de los que creen, y esa experiencia, o sea, de llorar, de verlo, pues es compartirla, porque sí, me acuerdo que mi abuelo decía, hay que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. La otra anécdota interesante, bueno, pues después de muchos años, como le digo, yo publiqué mi libro hace más de 20 años, el primero, y en una feria del libro del Zócalo, justamente, de repente un lector llegó y, oye, el año pasado te compré un libro tuyo, me gustó mucho, ay, qué padre, firmado. Me dice, pero me llama la atención tu nombre, ¿eres Oscar Álvarez Freeman? Yo, sí. ¿Vas a estar aquí? Yo, pues sí, este es mi chamba, ¿no? Ah, se fue. Y como eso de las 7 de la noche, ya íbamos casi a cerrar en la feria, llegó y traía mi libro que publiqué hace 20 años para que se lo firmara. Entonces, cuando como escritor logras algo así, que a la gente le gusta lo que hiciste, te recuerdan y te buscan por ello, eso sí es una gran satisfacción. Una vez en una conferencia, y la respuesta se asemeja mucho a ese momento, porque tú no sabes que eres escritor hasta que alguien más que ya te leyó, te lo dice. Qué experiencia esta de Alebrijes. La verdad, Oscar, estamos bien agradecidas de que hayas aceptado esta entrevista y que nos hayas contado, pues, parte de Alebrijes. Esperemos en programas subsecuentes tener, pues, algunos de tus escritores ahí en Alebrijes. Ya lo comprometemos a eso, ¿verdad, Olivia? Sí, y también que pueda estar presente en otras ferias de libro, ¿no? A mí me encantan las ferias de libro y entonces eso estaría súper padre. Sí, fíjate que yo he estado ahí en las ferias del libro, de Cannes, de ellos, de lleve su libro, una cosa muy bonita. Entonces, bueno, los invitamos por favor a que asistan a las ferias del libro, busquen el stand de la editorial Alebrijes y cuéntanos, Oscar, ¿qué viene, qué ferias vienen, en dónde te podemos ubicar? Bueno, pues a partir del 7 de octubre estamos en la Feria del Libro del Zócalo, en la Ciudad de México, ahí en la plancha principal. Ahí nos van a encontrar a editorial Alebrijes en la carpa E, stand 91. Y dense la oportunidad, vamos a estar muchísimos de los editores independientes, aparte de las editoriales grandes, también vamos a estar ahí. Es importante esto de la oportunidad a los escritores y editores independientes. México está lleno de grandes escritores de verdad, que no tienen la oportunidad de a lo mejor acercarse a una de estas casas editoriales tan grandes, no porque no tengan la calidad, sí la tienen. El problema es que estas editoriales, la diferencia principal, completando un poco lo dijimos hace rato, son un negocio. Si tú no le garantizas a una editorial como escritor que vas a vender millones de copias, no eres negocio. Pero principalmente nosotros nos dedicamos al arte. Lo hacemos por amor, lo hacemos porque tenemos algo que decir y hay de verdad, grandes escritores y van a encontrar grandes trabajos ahí en esta feria. Y ya les iremos avisando, tenemos ya algunas librerías donde van a encontrar los libros del editorial y las ferias que sigan. Después terminamos en Monterrey para finales de octubre. Muy bien, Oscar, y además dinos tus redes sociales, ¿dónde te buscamos? ¿Cómo encuentran a la editorial en internet? Principalmente en Facebook, es nuestra herramienta más fuerte ahorita. Tenemos la página, pero ahorita hasta octubre va a arrancar. Entonces en Facebook nos encuentran como editorial Alebrijes, pero Alebrijes con Z. Muy bien, pues ahí lo pondremos en la cajita de descripción para que le den y se metan a ver todo lo que nos publica Alebrijes en Facebook y lo que publican ya en libros. Pues bueno, prácticamente esta Medusa Rosa episodio del día de hoy se está terminando, Olivia. Así es, ya saben, seguir en este caso editorial Alebrijes, vayan a la feria del libro, no se pierdan por favor esa oportunidad de conocer a los autores, conocer también, llevarse un buen libro a casa.